Aquí estamos nuevamente con todos ustedes, queridos hermanos y hermanas, a la sombra del santuario de nuestra Madre, Reina y Vencedora 3 veces admirable de Schoenstatt, en el santuario Magnificat Patris de los Padres Esclavos de la Eucaristía y de María Virgen. Y en este tiempo pascual, pero tiempo de mayo, tiempo y mes dedicado de manera especial a la Santísima Virgen, vamos a seguir en nuestras charlas pascuales profundizando en el misterio de María. Y antes que nada, y antes de comenzar con la lectura de la palabra y la oración, quiero felicitar a todas las madres que este domingo pasado pues celebraron la fiesta de las madres. Sé que en otros países hay un día especial señalado, como en México, que en este año coincidió con el que en Estados Unidos y en Puerto Rico se celebra el Día de las Madres. Así que para todas ustedes, mamás, nuestra gratitud, nuestra oración y nuestra cercanía para todas ustedes, que han sido para todos nosotros, cada uno de las que tienen la experiencia de esa maternidad, y aún aquellas que no han tenido la experiencia de una maternidad física, pero que han sido y son desde su consagración también madres, como son las religiosas, como son las monjas de clausura. Ellas también viven una vocación de maternidad en la iglesia. También para ellas este saludo, esta cercanía en la oración, y no queremos pues dejarlas de encomendar a cada una de ustedes con un recuerdo muy muy especial delante del Señor, como lo hemos tenido ayer domingo, Día de las Madres, tanto las madres vivas como las que ya han partido hacia la casa del Padre en el cielo. Para ellas pedimos el descanso eterno, para que el Señor las recoja en esas moradas que Él preparó para cada uno de nosotros. Y estoy seguro que para cada mamá, como lo hizo con su madre la Virgen, que se la llevó al cielo en cuerpo y alma, Jesús también tendrá para ellas un lugar muy especial, como así lo esperamos que el Señor se los conceda. Pero antes vamos a hacer nuestra invocación del Espíritu Santo, para que Él con su luz nos llene de sus gracias, nos abra el corazón, lo transforme, arranque de nuestra alma todo lo que impide el paso de la gracia de Dios, ese fluir de la vida divina en nosotros, que nos arranque de las cadenas del pecado, que el Espíritu Santo nos estabilice en el amor de Dios, y en ese amor nos haga siempre crecer y permanecer, perseverando hasta el día en que Él nos recoja en el cielo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén. Y como en todas nuestras charlas siempre comenzamos con la proclamación de la palabra de Dios, tomada en este caso del Evangelio según San Juan. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la cogió en su casa. Palabra del Señor. Bien, hermanos, no podemos evocar el Día de las Madres sin hacer referencia a la Madre del Señor, pero resulta que la Madre del Señor es mi madre también. Yo espero que ustedes ayer domingo hayan tenido un recuerdo especial para la Virgen María. Nosotros los católicos no somos huérfanos, tenemos padre y tenemos madre. Y como hemos escuchado en la proclamación del Evangelio, esa madre no es porque, tenemos un sentimiento de filiación, de buscar una mamá, de querer tener una mamá. No es un sentimiento, hermanos, es una realidad de fe. En el momento solemne de la cruz, Jesús te entregó a ti, a mí, a Juan, y en la persona del discípulo amado Juan, nos entregó a su madre. Y nos la entregó con esa palabra: he ahí a tu madre, he ahí a tu mamá. A nosotros Jesús nos resaltó la manera como Él quiere que acojamos a la Santísima Virgen, que quiere que la acojamos como a nuestra verdadera madre. Ya lo es de Él, pero cuando le dijo: he ahí a tu madre, ecce mater tua, como se dice en latín, ecce mater tua, he ahí a tu madre, nos está diciendo que de lo profundo de nuestro corazón tiene que brotar ese sentimiento de nosotros poder vivir una filiación y ella hacia nosotros una maternidad. A ella le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. ¿Por qué? Porque sitúa esa maternidad de María no en un plano meramente humano. Jesús está subrayando con la palabra mujer no el género de la Virgen, no el sexo de la Virgen. Está señalando el lugar que ella ocupa como colaboradora permanente de Cristo en la obra de la salvación, a la cual ella fue asociada desde el momento de la encarnación. Así que cuando Jesús se dirige a la Virgen con el nombre de mujer, no es porque está haciendo un desprecio, porque vemos a continuación cómo le dice al discípulo: trátamela porque es mamá. Pero a ella le quiere recordar que su maternidad hacia nosotros se estabiliza en el plano de la colaboración con Cristo, en el plano de la obra de la redención, en el plano de la obra de la corredención, de la redención de la que ella va a ser corredentora. Y cuando usamos la palabra corredentora, no es que María le quita a Cristo el lugar en la redención, no. El lugar de Cristo es el lugar de Cristo. Pero de la misma manera que el apóstol San Pablo en la carta a los Colosenses capítulo 1 versículo 24 dice
y completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia, San Pablo no está poniéndose por encima de Cristo. Él no le tiene que completar a la redención de Cristo absolutamente nada. La redención de Cristo es perfecta y eso es dogma de fe, pero también es dogma de fe y verdad católica que el Señor mismo ha querido contar con nuestra colaboración en esa obra de la redención, de la cual la Santísima Virgen va a tener un lugar muy especial. Quiero que entiendan bien esto, porque por ahí hay, ¿verdad?, teorías de que no, tenemos que ver a la Virgen solo como la mamá. Sí, pero la mamá que tenemos en la Virgen, y ciertamente es nuestra madre, no le podemos quitar el lugar que Cristo le dio como mamá. Por eso es que he querido subrayar a la luz de la palabra de Dios que el Señor, por eso es que le dice mujer, porque le puedo decir mamá, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Lo pudo haber dicho así, pero cuando usa esa palabra mujer, recordemos que detrás de esa palabra hay toda una historia de salvación que comenzó en el libro del Génesis, donde por una mujer vino al mundo la desgracia del pecado. Ahora por otra mujer, y por eso cuando Jesús le da el rango, el nombre de mujer a la Santísima Virgen, la está situando en el plano de la nueva Eva. Así como Cristo, dice el apóstol Pablo, que es el nuevo Adán, ya San Irineo hablaba de que, y esto en el siglo II ya, de que María era la nueva Eva, nuevo Adán, una nueva Eva. Y ese es el plano, y eso está en el Evangelio, es lo que hemos leído en el momento de la cruz. La maternidad de María no es la maternidad de, bueno, como por ejemplo, pongo un ejemplo, cuando San Juan Bosco fundó el oratorio, se llevó a su mamá Margarita, para que le ayudara con los muchachos a lavar, a planchar, a cocinar. Pues, y mamá Margarita, de hecho hoy es beata Margarita, porque ha sido beatificada por la iglesia. Mamá Margarita pues hacía muchas cosas de mamá y le daba consejo a los muchachos, pero fue porque San Juan Bosco le dijo, mamá, ayúdame. Pero ella jamás, esa ayuda que le pudo dar a San Juan Bosco es la misma que tiene la Santísima Virgen. Y si San Juan Bosco necesitó una mamá para que le ayudara en su obra, ¿cuánto más nuestro Señor Jesucristo asoció a su madre a su obra? Y por eso es que le decimos co-redentora. Ya la palabra co, ese sufijo o prefijo, mejor dicho, ese prefijo co, significa que no es redentora. Eso es un disparate. El redentor único es Cristo. Pero ella es co-redentora. De ahí viene la palabra cooperadores. El apóstol San Juan, en una de sus cartas, dice que nosotros somos cooperadores en la verdad. San Pablo también dice que somos colaboradores de Dios, colaboradores. Trabajamos con Dios. Pero eso está en la Sagrada Escritura. Por lo tanto, el título de corredentora no es que la Virgen le dice a Cristo, échate para allá que aquí yo soy la que mando. No, hermanos, eso no es fe de la Iglesia. La fe de la Iglesia es esta, que Cristo mismo asocia a su Madre Santísima y le da un lugar en la obra de la redención.
Por eso el texto, cuando nosotros vamos al texto griego, nos está diciendo que María está de pie. No como la presentan por ahí en algunos cuadros, que la Santísima Virgen está ahí desmayada. Sí, la Virgen sufrió todo lo que ustedes quieran, porque era madre y estaba viendo a su hijo allí clavado en una cruz, escarnecido en una cruz, desnudo en una cruz. Ella lo vio sangrante, ella lo vio coronado de espinas, ella lo vio azotado, ella lo vio cuando le estaban poniendo aquellos clavos, ella vio cuando levantaron aquella cruz. ¿Cómo no le iba a doler eso a ella? Los dolores que no pasó, dicen los santos padres, los dolores que no pasó la Virgen en el parto, porque fue un parto virginal, los tuvo acérrimos en la cruz, al pie de la cruz. Así que, hermanos, nosotros tenemos que decir que esa visión de que María no es corredentora es una visión falsa. Además, el magisterio de la Iglesia siempre lo había afirmado, hasta recientemente, porque incluso magisterio tan reciente como el de Juan Pablo II, que alguien venga y diga, sea quien sea, que María no es corredentora, es porque no tiene conocimientos profundos de Sagrada Escritura y no tiene conocimiento profundo del magisterio y de la tradición. Lo que no da Dios no te lo puede dar Salamanca, lo dicen, es un refrán que yo conocí en España. Lo que no da la naturaleza no te lo puede dar Salamanca, es decir, Salamanca la universidad. Hay cosas que las tenemos que nosotros aprender en la escuela, que se aprenden las verdades de la fe, que es en la oración, que es en el estudio, que es en el conocimiento profundo de los santos padres, que es en el conocimiento de la vida de los santos, que es en todo aquello que nos va a confirmar lo que está aquí en esa palabra que nos ha sido dada y revelada, y nadie puede sustituir ni tiene autoridad para sustituir la palabra de Dios, absolutamente nadie. Incluso el Papa es el primer servidor, porque esa es su misión, el primer servidor y garante de la tradición. Lo decía el Papa Benedicto XVI. Tiene que custodiar, tiene que proponer esa tradición viva de la Iglesia. No nos podemos sacar de la manga, como están ahora los obispos alemanes tratando de inventarse obispesa, inventarse sacerdotisa, inventándose una nueva iglesia, porque así es que le llaman. El cardenal Müller, que fue prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y es alemán, ha hablado fuertemente, él es teólogo, y ha hablado fuertemente con estas corrientes. Bueno, ustedes me dirán, padre, y el tema de la Virgen, no se preocupen que a veces el Espíritu Santo me pone estas cosas, pero quiero ir a lo esencial. María es corredentora. Y me recuerdo haber visto muchas pláticas del padre Kentenich dedicadas a la corredentrix, a la corredentora, pero entendida en ese sentido como lo ha entendido siempre la tradición viva de la Iglesia y el magisterio que hasta ahora se había explicado. María no sustituye a Cristo, pero está al lado de Cristo, porque lo otro sería protestantismo. Los protestantes son alérgicos porque piensan como que si nosotros le fuéramos a quitar a Cristo algo, a Cristo no le quitamos nada. Incluso nosotros somos hechura, dice la palabra de Dios, hechura de Cristo.
Somos obra de Cristo. ¿Cuánto más su Santísima Madre, que no solamente fue hechura, sino colaboradora permanente de Cristo en la obra de la salvación? Bien, hermanos, todo esto lo hago para meternos entonces a descubrir lo que nos ha dicho la palabra. Jesús nos ha dicho: he ahí a tu madre. Por lo tanto, mi madre es la misma madre del Señor, es la madre de Jesús, es la Virgen María. Y lo puedo decir con toda llaneza y con toda verdad. ¿Quién es tu madre? Mi madre es la Santísima Virgen. Y eso no quiere decir que yo estoy negando a mi madre carnal, a mi madre de la tierra. También ella es mi madre natural, pero en el orden de la gracia, en el orden de la vida sobrenatural, mi madre es María. Es nuestra madre, aún de aquellos que no la reconocen como su madre. Por eso nuestra filiación, fili, viene del latín filius, hijo. Cuando escuchen la palabra filiación, estamos hablando de el ser hijos, la acción por la cual somos hijos, nos mostramos como hijos. Por lo tanto, en un cristiano, nosotros tenemos una única filiación en Cristo, por antonomasia. El Hijo con mayúscula es Cristo, no hay otro Hijo. Nosotros somos hijos en el Hijo. Nosotros somos hijo con minúscula en el Hijo con mayúscula. Y ese Hijo es Cristo. Y Cristo vive una doble filiación. Antes del tiempo su filiación era exclusivamente hacia el Padre, porque es el Hijo del Eterno Padre. Pero a partir de la encarnación, es decir, a partir de que Cristo, la segunda persona de la Trinidad, se hace verdadero hombre en las purísimas entrañas de María, se convierte también en hijo de María, y por lo tanto su filiación hacia el Padre desde ese momento también va a ser filiación hacia la Madre. El que se encarna en María es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios hecho hombre, que es Jesucristo. Por lo tanto, va a tener ahora experiencia humana de lo que es el amor de una madre, y va a vivir como hijo también de la Santísima Virgen. Y vamos a ver esto en la carta a los Gálatas, y el texto que vamos a leer es el primer texto mariano de todo el Nuevo Testamento, incluso antes de los Evangelios. Muchas de las cartas de San Pablo son anteriores a la redacción de los Evangelios. Y es importante hacer este hincapié, porque vamos a ver entonces cómo San Pablo, que no tuvo una relación con Cristo de la manera en que la tuvieron los otros apóstoles, sin embargo va a ser testigo de la tradición y del lugar de la Virgen en la obra de la salvación. El texto está tomado de la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo del 4 al 7, y leo: pero al llegar la plenitud de los tiempos, es decir, al llegar el momento cumbre de la historia de la salvación, esa es la plenitud de los tiempos, al llegar los tiempos mesiánicos en que se manifestó el Mesías, al llegar la plenitud de los tiempos, del tiempo escatológico,
de ese tiempo marcado por la huella de Dios. Envió Dios a su Hijo. Recordemos aquel texto de Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Pero San Pablo, va a poner aquí algo que se ve que él ha recibido de la tradición que ha heredado de los apóstoles y del mismo Cristo. Envió Dios a su Hijo nacido de mujer. Es interesantísimo porque fíjense que vuelve a usar la palabra mujer. Pablo pudo haber dicho nacido de la Virgen María, porque él conocía, por lo menos tuvo la oportunidad de conocer a la Virgen. Era contemporáneo todavía, la Virgen no había muerto. Pero ¿por qué usa esta frase, nacido de mujer? Porque volvemos al título mujer. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Por lo tanto, no está hablando simplemente de el género. Está hablando de que esa que es mujer está ocupando, porque lo vamos a ver ahora, que Pablo nos está hablando de la plenitud de los tiempos. Al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo. Por lo tanto, la plenitud de los tiempos coincide, la madurez de la historia de la salvación coincide con la llegada de Cristo hecho hombre. Y Pablo entonces va a subrayar por eso esa frase, nacido, ¿por qué? Porque ya en la época de San Pablo había una herejía que se llama Noxis, que es una herejía que está volviendo nuevamente, nunca se ha ido, pero siempre se había amortiguado, pero ahora ha rebrotado en la Noxis nuevamente. ¿Y qué es la Noxis? Y también otra herejía que es el docetismo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del platonismo? Que los platónicos, ¿verdad? Dicen que el cuerpo, eso pues nada, eso no vale para nada. Bueno, pues San Pablo quiere subrayar con la palabra nacido de mujer que la encarnación de Cristo es una realidad palpable, que Cristo, la naturaleza humana de Cristo no es una apariencia, no es un avatar. ¿Se acuerdan los avatares cuando hablamos de esto? Recuerden cuando tú eres un avatar en el PlayStation, tú tomas una personalidad de algo que está ahí, virtual, pero ese no eres tú. Ahora, tú estás en eso manejándolo. Eso es un avatar. O en la película Avatar, ¿verdad? Que aquel hombre se metía en aquella cosa azul, pero esa cosa no era real. Lo real era él. Bueno, pues eso no es. Cristo no es un avatar, Cristo no es un fantasma, Cristo no es una idea gnóstica, la idea, como todo esto es ahora lenguaje moderno, con otras palabras quizás. Pero se los digo porque Pablo nos está hablando del realismo de la encarnación. El realismo de la encarnación, que el plan de Dios no es un plan que se quedó en unas ideas bonitas y vino por ahí algo que le llamamos Cristo. No es algo, es alguien. Y al que nosotros profesamos como Dios y Salvador, ¿quién nos da garantía de que nació? La Virgen, porque tiene madre, porque fue parido, porque nació de mujer. Por eso esa palabra, nacido de mujer. Entonces, ahí vemos el rango de María
en la obra de la salvación, donde le inserta el mismo San Pablo. Nada de esto yo me lo estoy inventando. Esto es Biblia y teología pura, para que vengan por ahí otros a decir cosas. No nos dejemos engañar, hermanos. Por eso es que María, los padres de la Iglesia, le han llamado la que vence todas las herejías. La que vence todas las herejías. Y es la que va a vencer, porque para eso está, para aplastar la cabeza de la serpiente. Y lo hace precisamente a través de su maternidad. De su maternidad. Qué hermoso que mi Madre del Cielo, que es la Reina del Cielo, es la colaboradora permanente de Cristo en la obra de la salvación. Y lo primero es cuando ella le permite a Dios, con aquel sí de la encarnación, hágase en mí según tu palabra, que esto que dice Pablo se pueda haber cumplido y nosotros podamos haber sido salvos. Porque eso que nació de mujer, Cristo, Dios y hombre verdadero, es el mismo que luego padece en la cruz, derrama su sangre, pero esa es la sangre y ese es el cuerpo que recibió en las purísimas entrañas de la Virgen. Así que, hermanos, el lugar de María no es porque nosotros se lo tengamos que dar. No es que nosotros le estamos haciendo un favor, como una vez me dijo, ay, que ustedes los católicos le hacen un favor a la Virgen dándole un lugar que no le corresponde. Y yo le dije, aguántate, vamos a la Biblia. Eso es falso. Nosotros no le tenemos que hacer ningún favor a la Virgen. Ella nos hizo el favor a nosotros de hoy poder tener un Salvador, de yo poder hoy mirar confiado a la misericordia de Dios. Ella nos hizo el favor de dar el sí para que estos planes de Dios, cuando llegó la plenitud de los tiempos, se pudieran cumplir. Así que, hermanos, no le hagamos el juego al diablo, que por eso es que quiere hacer desaparecer a la Virgen de todo. Pues no va a poder, porque María aplasta esa cabeza de la serpiente infernal. Pero vamos a ver ahora cómo esa maternidad de María, ese nacido de mujer, ¿qué nos trajo? Nacido bajo la ley, es decir, sometido. La ley, recordemos que es el Antiguo Testamento, es la Torá, lo que llaman los judíos la Torá. Esa es la ley. Ahí estaba pues todo lo que es el Antiguo Testamento. Quiere decir que Jesús nació también bajo las disposiciones de todo aquello que estaba en el Antiguo Testamento, y por eso es que de ahí estaban ya anunciados en las profecías, en los profetas, en los salmos, en los libros del Antiguo Testamento, estaba prefigurada ya la misma figura de Cristo. Ahora bien, ¿para qué? Para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, para que recibiéramos, y aquí viene la parte positiva, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. El hijo natural de Dios Padre es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo. Pero en ese Hijo, lo que les explicaba ahorita, nosotros por el bautismo somos insertados en Cristo y comenzamos ahora a ser hijos de Dios. Que eso es otro de los errores que por ahí están pululando, que ahora todo el mundo es hijo de Dios simplemente por una cuestión gratuita. No, hermanos, es gratuita porque
quien nos alcanza esto es Cristo. Pero Cristo nos saca de la condición de criaturas de Dios y nos hace hijos de Dios a través de la fe, de la gracia que se nos comunica por el bautismo. Ahí es donde nos hacemos hijos de Dios. Pero ese es otro tema que para otra charla. Para que recibiéramos la filiación, el ser hijos de Dios. Pero recuerden, nuestro ser hijo es en Cristo. ¿Sí o no? Lo habíamos dicho al principio. Nuestro ser hijo lo es posible en Cristo. Y decíamos también que Cristo vive una doble filiación. Una filiación hacia el Padre, hacia Dios Padre, y una filiación hacia la Madre. ¿Por qué? Porque desde el momento de la encarnación, parte de esa experiencia natural de Cristo es desarrollar también su filiación hacia la Madre, hacia María. Entonces, fíjense, y ahora viene otro tercer punto que está unido a todo esto. La prueba de que sois hijos es que Dios, es que el Padre ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Es decir, ha enviado al Espíritu Santo, el Espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre. Y este es un dato interesante. La palabra Abba es un vocablo arameo. Y en ese vocablo arameo está escondido el diminutivo de papá. Papá. Por eso es que los apóstoles, que venían de un pueblo orante, el pueblo judío era un pueblo orante, oraban con los salmos, oraban 7 veces al día, dice la Escritura, oraban de muchas maneras, oraban en el templo, oraban en las casas, desde niños se les enseñaba a orar. Bueno, la cosa es que los apóstoles guardan una palabra que les remite directamente a Jesús, porque cada vez que Jesús oraba, usaba esta palabra, Abba. Y si se fija, la palabra Abba, incluso en la manera de la pronunciación, evoca el balbuceo de los niños cuando aprenden a hablar. Usted ha visto a los bebés cuando empiezan Abba, Abba, Abba. No pueden decir todavía papá, pero empiezan Abba, empiezan con esa pronunciación. Bueno, pues el espíritu que hemos recibido, que es el espíritu del Hijo, que nos da el Padre, y ahí vemos la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. En la plenitud de los tiempos, Dios revela el misterio más grande en Cristo, el misterio más grande de la fe, que es el misterio mismo de Dios amor, que es la Santísima Trinidad. No es la Pachamama, no son los ídolos hindúes, no son ni el viento, ni el agua, ni las fuerzas naturales. Eso que ahora se quiere meter a través de una ecología integral que llaman, todo eso es falso.
¿Que hay que respetar la creación? Claro que hay que respetarla, porque es obra de Dios. Pero no porque la creación patalea, no es porque la creación le da yello, no porque la creación se entristece. La creación es la creación. Es una obra hermosa y maravillosa de Dios, pero la creación no es Dios. También son ideas que quieren por ahí meter, inocular como veneno. Pues no, hermano, eso no es. Eso no es. Y tengo toda la Sagrada Escritura, y tengo toda la tradición de la Iglesia, y tengo todas las afirmaciones de los doctores de la Iglesia, y tengo todo el magisterio afirmando esto. Quien niegue el magisterio anterior se aparta de la recta fe católica. Así que nosotros no podemos ahora venir a decir, ¿verdad?, que no, esa es cuestión de que la madre tierra, ¿qué es eso de la madre tierra? Aquí la única madre que yo tengo es la que me parió, y es la Santísima Virgen. La tierra es el lugar donde Dios nos ha puesto, y eso está en la Sagrada Escritura, un lugar que tenemos que respetar, ya lo digo. ¿Por qué? Porque es un lugar que tenemos que cuidar, porque esa es una obra de Dios. Igual que tú tienes que darle mantenimiento a tu casa, ¿verdad que sí? Tú le tienes que dar mantenimiento porque le tienes que dar cariño. Decimos en Puerto Rico, mira, dale un cariñito a tu casa. Es decir, ponle una pinturita, arregla esas puertas, porque quieras o no, pues en ese lugar es que tú haces tu vida. Pues igual, la tierra, la naturaleza, la tenemos que cuidar y hay que darle un cariñito, pero no porque eso sea divino. Divino es solo Dios. Eso se llama panteísmo. El panteísmo es el que cuando tú confundes una cosa natural, como puede ser la tierra, o puede ser el fuego, o puede ser las estrellas o el sol, como hacían los egipcios, o como hacían otras culturas todavía hoy en la India, que adoran esos elementos naturales, y tú le das categoría de Dios, rango divino. Pues la naturaleza no tiene rango divino. No lo tiene, eso se llama panteísmo, todo es Dios. Cristo nos ha liberado de todo eso. Ahora bien, y esto venía por la cuestión de la Santísima Trinidad, porque ahora también hay una corriente por ahí que no quiere decir que lo que adoran los musulmanes y lo que adoran los judíos y lo que adoran allá en los budistas es el mismo Dios que adoramos nosotros. Hermanos, no es el mismo Dios. Ni aun los judíos, que son los más cercanos a nosotros en cuanto a una concepción de la divinidad, porque compartimos experiencias comunes de la revelación con el Antiguo Testamento. Sin embargo, ellos no llegan a la visión de la Trinidad. Por lo tanto, no es el mismo Dios. El Dios que nos ha revelado Jesucristo, el Dios que se ha revelado en Jesucristo es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso es ABC de la fe cristiana, de la fe católica. ¿No se acuerdan cuando usted cogía el catecismo? ¿Quién es Dios? Dios es nuestro Padre Celestial, un ser perfectísimo, purísimo, principio y fin de todas las cosas. Y por ahí seguíamos. ¿Cuántas personas hay en Dios? En Dios hay 3 divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ¿son 3 dioses? No, es un solo Dios verdadero en 3 personas divinas. ¿Cuál de las personas divinas se hizo hombre? La segunda persona de la Santísima Trinidad se hizo hombre, y su nombre es Jesucristo. Eso era, y ahora es como si se nos hubiera olvidado el catecismo. Y usted coge el catecismo de la Iglesia Católica y está
bien organizadito, bien argumentado desde la Biblia, los santos padres, el magisterio. Por lo tanto, no estamos adorando al mismo. Es que en tal sitio van a hacer una plaza con 3 templos de la cultura abrahámica. Miren, hermanos, eso es un embeleco. Embeleco que puede ser muy hermoso en cuanto a la arquitectura, pero no tiene ningún fundamento. ¿Por qué? Porque el único fundamento, y dice San Pablo, y nadie lo puede quitar, es Cristo. Que estos hermanos, como son los musulmanes o los judíos o los de otras religiones, quisiéramos que ellos conocieran a Jesucristo. Pues miren, Jesucristo nos dijo: id por el mundo entero y prediquen el Evangelio. Todo el que crea y se bautice será salvo. El que no crea será condenado. Eso es lo que dijo Jesús. Pero hoy hay una corriente en la iglesia que nos está diciendo que a Jesucristo lo tenemos que echar a un lado, porque quién sabe si lo que está escrito en el Evangelio es lo que dijo Cristo. Allí no habían grabadoras. Miren, todo eso son frases. Yo no estoy inventándome nada de esto. Ustedes tienen libertad de mirarlo en Google, en todos esos sitios. Eso está ahí. ¿Y quién lo dijo? ¿Y quién lo está proponiendo? Pero nosotros no podemos negar lo que es la revelación de Dios. No lo podemos negar. El que se avergüence, dice Jesús, de mí, de mis palabras, ante los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. El que se avergüence de mí y de mis palabras delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. ¿Y quiénes, por ejemplo, son los que dicen esto? Miren, los obispos alemanes, por ejemplo, en ese famoso sínodo que hay por ahí en Alemania. Claro, ustedes están planchando, cocinando y lavando y tapándose y lavándose las manos y tapándose la boca con esas cosas para que no contaminarse con el virus este. Pero mientras esto está pasando por acá abajo nos están colando unas cosas, y estos grupos de obispos están haciendo y proponiendo una doctrina que es falsa. Incluso el cardenal Müller le dijo que estaban en herejía, porque la herejía es cuando hay una negación de las verdades de la fe y se hace con contumacia. Y esta gente son personas que han estudiado y empiezan a decir estas cosas que no son de ahora, hermanos. O sea, no piensen que es que esto se lo sacaron de la Manga Production. Esto no es de ahora. Esto es ideas que se han ido acumulando a lo largo de años y de incluso siglos, pero sobre todo en estos últimos años, haciéndonos creer que ahora tenemos que irnos a una iglesia nueva. Nosotros no tenemos que irnos a ninguna iglesia nueva. La única iglesia nueva es la iglesia única, santa, católica y apostólica, como la profesamos en el credo. Lo que quiere decir, hermanos, que la Madre de la Iglesia, la Santísima Virgen, con este texto, fíjense tantas cosas que hemos podido sacar de la actualidad y verla a la luz de la palabra de Dios. Por eso es que María destruye todas las herejías, porque ella impide que nos separemos del único camino, verdad y vida que es Cristo. Ella lo impide y ella lo impedirá. Y por eso ella dice a los niños en Fátima: mi corazón inmaculado triunfará.
No importa que el demonio se haya inventado las mejores estrategias y el Señor le haya dado licencia, como le dio para quitarle todas las cosas a Job. No es la primera vez que el Señor le da licencia al demonio para hacer esto. Pero el demonio jamás, porque eso es palabra de Dios, podrá vencer, triunfar, prevalecer contra la única iglesia de Cristo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Si usted quiere buscar el texto, búsquelo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16. Y las puertas del infierno no prevalecerán. Ahora bien, ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Y de la misma manera, el Espíritu Santo, que ya vimos en una de las clases anteriores, de las charlas anteriores, que había cubierto a María con su sombra, que la había puesto en una relación nupcial con Él, y aquí vemos otra vez la presencia del Espíritu y de María. Entonces el Espíritu Santo, de la misma manera que nos hace decir Abba, papá, nos hace decir Imma, mamá, madre. Por eso, por ejemplo, aquí en Schoenstatt, donde estamos, cuando nos dirigimos a la Virgen, decimos la mater. Mater en latín es madre. ¿Quién es ella? La mater, la mamá, la madre. En otras muchas advocaciones también se usa ese título, es la madre. De la misma manera, por lo tanto, al pronunciar esas palabras, he ahí a tu madre, cuando yo digo madre, cuando yo digo, y lo estoy usando en arameo, Imma, Abba, es el Espíritu Santo. De la misma manera podríamos parafrasear esa frase de San Pablo: nadie puede decir Jesús es Señor sino por obra del Espíritu Santo. Podríamos decir, nadie puede decir María es madre si no es por obra del Espíritu Santo. Podemos parafrasear: nadie puede decir Jesús es Señor si no es bajo el poder del Espíritu. Nadie puede decir María es mi madre si no es bajo el poder del Espíritu Santo. Y es interesante, hermanos, por eso descubrir estas cosas a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso nos da en el amor a María una profundidad y también anchura y libertad para nosotros vivir marianamente. Hay gente como que se acompleja, porque como los protestantes nunca hablan de la Virgen, como que se acomplejan. Yo no me tengo que acomplejar. ¿De qué me voy a acomplejar? Cuando el Espíritu en nosotros testifica que somos hijos de Dios, dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, también testifica que somos hijos de la Virgen. Por esto que dice en la carta a los Gálatas, porque el que es hijo de Dios lo es en Cristo, que nació de mujer. Y como nos dice el Evangelio de San Lucas, y el nombre de la Virgen es María. Entonces, ¿de dónde te vienen esos complejos que a veces tenemos los católicos, ¿verdad? Ante hermanos separados. Pues mira, ¿sabes por qué te vienen esos complejos? Porque como tú no lees la Biblia como la tendrías que leer,
Como para ti es más importante el PlayStation, la consola, la computadora, el celular, el YouTube, las redes sociales, no tienes, entre comillas, tiempo para saborear esta palabra de Dios. O muchas veces cuando vamos a la iglesia, estamos allí con el cuerpo, pero la mente y el corazón están en otro lado. Entonces, claro, pasan estos textos, pasa la palabra de Dios, te la dan en una hojita parroquial, por aquí entra, por aquí sale. Pero si tú vas tomando anotaciones y vas estudiando y te vas, y mira, y ahora es tan fácil. Por ejemplo, yo he citado muchos versículos de la Biblia, no he dado el número y lo he hecho a propósito, ¿sabes por qué? Para que tú te tengas que esforzar y buscarlo. Ah, pero padre, es que la Biblia es tan grande, eso es difícil. Mira, no. Ahora es tan fácil. Tú vas en Google y pones la frase, por ejemplo, nadie puede poner otro cimiento sino Cristo. Tú lo pones la frase y enseguida te va a salir dónde está en la Biblia. Sencillo. O tú quieres buscar otro de los textos, como por ejemplo vamos a suponer que yo no te hubiera dicho el de Gálatas, tú vas y pones nacido de mujer, y tú verás que te va a salir el texto. Yo muchas veces, porque a uno el texto, el versículo concreto no me lo recuerdo, pero sí sé cuál es la frase, entonces la pongo y la busco. ¿Y eso qué me va a permitir? Me va a permitir que entonces mi fe católica es una fe crecida a la luz de la palabra de Dios, y que mi fe y mi experiencia mariana de fe sea una experiencia mariana crecida, madurada a la luz de la palabra de Dios. Y eso es lo que nos quita los complejos que tiene mucha gente, ¿verdad? De que, ay, pero es que yo no sé la Biblia. Tú no sabes la Biblia porque no quieres. Es tan fácil, hoy en día tenemos tantos medios. Así que, amados hermanos, terminamos el tema de hoy. Seguimos en estos días profundizando en estas verdades de nuestra fe católica, de nuestra vida mariana. Vamos a terminar con esta pequeña oración del Padre Kentenich. Nos dirigimos a María y le decimos: enséñame a vivir cada día de tal manera que el morir sea fácil, como corresponde a un heredero del cielo. Enséñame a enjuiciarme cada noche para que después de la muerte te contemple tu rostro y el de Dios. Que Dios les bendiga a todos.